Hola profesora, buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien a la hora de ver este video, eh, donde voy a explicar mi protocolo de investigación. Bueno, este protocolo de investigación, o por lo menos este primer bosquejo de mi protocolo de investigación, tiene el título de El giro antropológico detrás de los derechos humanos como causa de subversión jurídica y moral. Bueno, elegí este título porque eh, en lo que trato de enfocarme es precisamente en la concepción del hombre que asumen los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente como concepto jurídico, que sí, principalmente como concepto jurídico, pero también como concepto político y como concepto cultural. Luego, este concepto, es decir, la asunción antropológica del hombre detrás de este concepto, presenta unos ciertos efectos o más bien hay una cierta relación causal, por lo menos en esta investigación encuentro esa relación causal entre esa concepción y algunas situaciones jurídicas que se han estado presentando, eh, pues en toda la expansión del globo desde hace mucho tiempo, específicamente desde 1948, que es el momento en que se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, de ahí el título, ¿no? Planteamiento del problema. Desde el nacimiento de los derechos humanos y en la misma proporción en que penetran en el ámbito jurídico de las naciones, ha ido quedando en el olvido el derecho natural y se ha ido perdiendo la noción de justicia, tanto en el dominio del derecho como en el plano moral. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento internacional que los consagra, presenta en su primer artículo una fórmula inusitada al proponer la libertad, la igualdad y la fraternidad como elementos constitutivos de la justicia, y que funda la sospecha de representar una noción de hombre incompatible con la del iusnaturalismo realista. Lo que estoy tratando de expresar a través de este planteamiento del problema es que hay una situación que se presenta hasta cierto punto como inexplicable dentro del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en ese artículo se yuxtaponen tres conceptos. Esos tres conceptos son libertad, igualdad y fraternidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que dentro de ese primer artículo, por ser un artículo base, un artículo fundamental, dentro de toda la gama de artículos de la Declaración Universal, o sea, por ser el primero, por ser tan fundamental, de alguna manera lo que se trata también de plasmar ahí es una cierta noción de justicia. No se dice abiertamente que se está hablando de justicia, pero es una cierta noción de justicia porque es el artículo en donde se está tratando o sobre el que se está tratando de erigir todos los planteamientos, todos los problemas relacionados con esos derechos, de los cuales se dice que todos tenemos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, hay un problema porque esos conceptos, libertad, igualdad y fraternidad, no son conceptos que definan la esencia de la justicia y tampoco son conceptos que determinen la aplicación de la justicia. Por eso es extraño, porque, no sé, hay palabras que pudieran haberse empleado para hablar de justicia, por ejemplo, palabras como el buen cauce de la libertad, porque la libertad así a secas no dice nada. Se trata de para qué es la libertad. Entonces, se pudo haber hablado cuál es el cauce de la libertad. Se pudo haber hablado también, por ejemplo, de la verdad, es decir, del concepto de verdad. Un concepto de justicia siempre queda vacío sin el concepto o sin la noción de la verdad, porque sin la verdad no hay justicia. Eso lo voy a plantear más adelante en este proyecto de investigación, es decir, cuál es la relación que hay entre el conocimiento de una realidad y cómo tratamos o cómo nos vinculamos con esa realidad. Bien, objetivos. Bueno, yo he planteado, al menos de manera provisoria, el objetivo general de descifrar
la concepción antropológica asumida por el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y observar si responde a una visión objetiva del hombre a través del análisis de tres aristas de los derechos humanos. Esas aristas son la política, es decir, la arista política, la jurídica y también la discursiva. Ahora, este concepto, perdón, este objetivo general, es decir, un concepto que trata de definir todo el rumbo de la investigación, lo que, lo que dice es que es muy importante, o por lo menos mi pretensión, es la de tratar de averiguar qué concepto de hombre hay detrás de los derechos humanos, específicamente a través de su declaración y más concretamente a través de su primer artículo, que ya he mencionado que es un artículo fundamental dentro de esa declaración, porque es donde se asienta la visión del derecho que se va a tener todo a lo largo de la declaración. Ahora, cuando hablo de antropología o de concepción antropológica, me estoy refiriendo precisamente a la constitución ontológica del hombre. No estoy tomando la palabra de la antropología cultural o de la antropología etnográfica, que en sí mismas ya presentan un cierto talante positivo. Aquí más bien se trata de una cuestión filosófica. Ahora, ¿cuáles son los objetivos específicos que tienen la finalidad de conseguir ese rumbo que se busca a través del objetivo general? Bueno, primero, con base en sus efectos adversos más representativos, tales como el aborto y la eutanasia, analizaremos el sentido de igualdad, libertad y fraternidad mencionados por el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En segundo lugar, mencionar a qué visión antropológica corresponde el sentido de esos conceptos. Una vez que se analizan conceptos tan importantes dentro del pensamiento filosófico de cualquier ideología o de cualquier pueblo o de cualquier política, como lo son la libertad y la igualdad, una vez que se entiende qué es lo que se está tomando como el significado de esos conceptos, se puede de alguna manera establecer una relación entre esos conceptos y una determinada visión filosófica del mundo. Cuando esto se consigue hacer, cosa que se consigue conociendo más o menos las principales ramificaciones de la filosofía a lo largo de su historia, pues se puede ver con cierta claridad cuál es esa visión del hombre que surge precisamente de esa corriente filosófica. Por eso es tan importante analizar esos conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. En tercer lugar, exponer la concepción del hombre sostenida por el naturalismo que procede de la filosofía realista. Bueno, como sabemos, naturalismo se refiere al derecho natural, pero hay muchas corrientes también de derecho natural, precisamente porque aunque todo el derecho natural dice que el derecho natural está fundado en el hombre, no todas tienen precisamente la misma noción de hombre. Entonces aquí vamos a tratar la que procede específicamente de la filosofía realista. ¿Qué es la filosofía realista? Es la tradición filosófica que dice que la realidad no la constituye el hombre, sino que la realidad ya está constituida en sí misma y al hombre únicamente le corresponde entenderla. Y una vez entendida, entiende el hombre cómo relacionarse con esa realidad, es decir, con el mundo. Pero antes se entiende. Primero hay que entender esa realidad porque ya está preconstituida. No la armamos, no la inventamos nosotros. Bien, siguiente objetivo específico. Comparar la óptica de la antropología del naturalismo realista con la adoptada por los derechos humanos. Es mi intención también en esta investigación presentar cuáles son esas diferencias, o sea, las diferencias categoriales, las diferencias también conceptuales entre la visión antropológica asumida por los derechos humanos y la visión antropológica que corresponde al naturalismo realista.
Y el último objetivo específico que menciono aquí es establecer una relación causal entre los supuestos de los derechos humanos y sus consecuencias morales y jurídicas. Es decir, voy a tratar de explicar por qué determinados hechos o fenómenos que se pueden observar en el mundo actual encuentran su causa precisamente en ese giro antropológico que vinieron a establecer los derechos humanos a partir de 1948. La hipótesis. Bueno, la hipótesis que también le da dirección a esta investigación es la siguiente. La perspectiva antropológica asumida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos es falsa, es decir, que no corresponde a la realidad ontológica del hombre, o sea, que no corresponde con el ser verdadero del hombre. El derecho que emerge de ahí no puede sino albergar una obstrucción a la plenitud de la justicia. Las bondades que puedan surgir de los derechos humanos son, por lo tanto, accidentales y lejos de ser obras suyas son emulaciones tomadas del derecho natural. En otras palabras, la hipótesis que manejo también dice que si los derechos humanos han conseguido cosas buenas, no han sido gracias a ellos, sino a pesar de ellos. O sea, eso es parte de la hipótesis. O sea, más bien si se han conseguido cosas buenas, es porque los derechos humanos, para poder conseguir el éxito que han tenido, se han tenido que servir en gran parte del derecho natural, o sea, de la misma noción de derecho natural que vinieron a desplazar. Preguntas de investigación. Bueno, aquí pongo algunas de las preguntas de investigación que me planteo también para tratar de responder a todas esas inquietudes que ya planteo desde los objetivos. ¿A qué se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando habla de libertad y derechos iguales para todos desde el nacimiento? ¿A qué concepción antropológica, es decir, a qué visión sobre la naturaleza humana aluden las afirmaciones del primer artículo de la Declaración según las características del discurso que rodea su aplicación? Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias existen entre la visión antropológica asumida por la Declaración y la sostenida por el iusnaturalismo realista? Siguiente. De acuerdo con el iusnaturalismo, ¿qué cosa es el derecho? Porque no es lo mismo que se cree desde el derecho asumido por los derechos humanos que la noción de derecho que se conservaba o que se transmitía desde la visión del derecho natural. Siguiente, ¿qué clase de ética se deriva de la antropología sostenida por la Declaración? Para poder establecer las relaciones causales de las que ya hablé, es necesario mencionar qué consecuencias morales se desprende por necesidad de la visión antropológica del hombre que hay detrás de la Declaración de los Derechos Humanos. Siguiente pregunta. ¿Es esta ética conciliable con el ejercicio de un verdadero derecho? O sea, si nosotros asumimos una cierta postura moral, hay que ver si esa postura moral realmente es compatible con el derecho. Y pongo un ejemplo rápidamente. Si yo creo que tengo, más bien, si yo creo que que las demás personas son una especie de gusano sin dignidad, entonces las consecuencias morales de ese pensamiento mío va a ser que yo trate a otras personas efectivamente como si no tuvieran dignidad, como si fueran gusanos, como si yo pudiera aplastarlos o someterlos a capricho. Luego, esa noción mía que yo tengo de la moralidad o de la ética realmente es compatible con el derecho. Yo creo que nadie, o en este caso, ¿no? En este ejemplo que pongo, nadie diría que sí es mi derecho aplastar a los demás como si fueran gusanos o aprovecharme de ellos. Bien, el marco contextual. Y bueno, aquí hay una situación que he explicado de alguna manera en una nota aclaratoria en mi segunda actividad, me parece que fue en la segunda actividad, acerca de ciertas discrepancias que hay entre el empleo de instrumentos meramente empíricos
y los medios, digamos, o la metodología que es propia de la especulación filosófica o que es propia de no sé, de los métodos teóricos. Ya he explicado, bueno, un poquito acerca de eso. ¿Por qué lo menciono en este momento? Porque el marco contextual del objeto de investigación de este pequeño bosquejo no se puede, eh, no se puede ubicar dentro de unas coordenadas temporales y espaciales, ¿cómo se podría hacer con un sujeto? Si yo voy a hablar del pensamiento de Pedro, pues yo puedo hablar del tiempo, del momento de la vida de Pedro en el que voy a hablar acerca del pensamiento de Pedro. Puedo hablar del sitio en donde yo voy a estudiar el pensamiento de Pedro. Si Pedro se encuentra en Puebla o se encuentra en Veracruz, en el momento temporal que yo elegí, más bien en la ubicación temporal que yo elegí, entonces sí, o sea, yo puedo con cierta precisión, con cierto detalle establecerlo. Aquí yo me encuentro con un problema, el problema de que el objeto es muy abstracto, el objeto de investigación es muy abstracto y además es un objeto de investigación que precisamente por ser abstracto no puede ser sujeto de instrumentos que tienen la finalidad de dar cuenta de fenómenos empíricos. Aquí más bien se trata de una situación de realizar análisis, de observar teorías, de constatar teorías, de cotejarlas y de hacerse con un cierto acervo de conocimientos teóricos también que rodean, en este caso, las ideas de las que voy a hablar. Si hablamos de una ubicación temporal, bueno, puedo hablar de que lo que voy a estudiar se encuadra desde 1948 hasta la fecha, porque es un fenómeno que se ha ido dando poco a poco a lo largo de esos años. Estudiar un solo de esos años no serviría para comprender por lo menos no de manera global, el fenómeno que estoy tratando de que se comprenda de manera global. Claro que un trabajo de tipo historiográfico sí ameritaría eso, ameritaría, desde luego, y dentro de historia de las ideas, por ejemplo, pues analizar año por año, lugar por lugar, por ejemplo, eh, cómo se fue dando la cultura y la política dentro, más bien en torno a los derechos humanos, según la aplicación, según la recepción que tuvo en cada lugar. La recepción que tuvo en México, no sé, la recepción que tuvo en Alemania, la recepción que tuvo en Suiza y en qué año, pero no es eso lo que yo voy a hacer. De ahí esta dificultad con la que me encuentro. Luego, la ubicación espacial. El entorno es el panorama jurídico y moral que se ha instalado a nivel mundial. Lo que estoy estudiando es precisamente el carácter mundial, el carácter global y muy generalizado, muy universalizado del pensamiento, de las disposiciones morales, de los cambios jurídicos y políticos que han ocurrido a nivel global, porque es un fenómeno global, no es un fenómeno aislado que se esté dando solamente en un país. Bueno, por eso esta dificultad, ¿no? de establecer aquí un marco contextual adecuado a las solicitudes del instructivo de esta actividad. Luego, marco teórico. Bueno, aquí, precisamente porque esto es un esbozo, no estoy colocando a muchos autores. Si más adelante sigo con esta investigación, me voy a tener que basar en muchos autores más. Aquí solamente estoy hablando de unos cuantos que permiten entender más o menos de qué va este bosquejo de investigación. Primero, en cuanto a la dimensión política, porque me parece que había mencionado que voy a estudiar desde tres ángulos, voy a tratar de estudiar desde tres ángulos los derechos humanos, precisamente por el carácter global de los fenómenos o de este fenómeno de los derechos humanos como elemento político, jurídico y cultural. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la dimensión política, me voy a basar en las ideas o en algunos planteamientos de Cristina Martín Jiménez.
Ella menciona, por ejemplo, que las agencias internacionales fundadas en los derechos humanos trabajan con proyectos deliberadamente inhumanos con fines de dominio mundial por medio de la manipulación ideológica que opera en todas las esferas de la cultura. Hay muchísima bibliografía, y que no estoy mencionando aquí, por supuesto, que ha hablado también sobre este mismo tema. Bibliografía del pasado y bibliografía actual también, acerca de que, bueno, de una situación que tampoco es tan desconocida sobre la política, que la política se maneja a través de la ingeniería social. O sea, la política funciona a través de la manipulación de la opinión pública y manipulando la opinión pública parece, o sea, hace parecer que se respeta el espíritu democrático que es tan importante de nuestros tiempos, porque implantando una idea en las masas, cosa que es relativamente fácil, implantando una idea en las masas, se les hace creer a los individuos que pertenecen a esa masa que las decisiones las toman ellos. Es decir, se le implanta un deseo y luego ellos piden que se cumpla ese deseo, los políticos cumplen el deseo y encima les hacen creer que la decisión fue del pueblo. Una cosa semejante es lo que estudia Cristina Martín Jiménez acerca de las organizaciones internacionales, que según lo que ella plantea, las organizaciones internacionales no buscan los objetivos que dicen buscar. Objetivos, por ejemplo, no solo por poner un ejemplo, buscar la sostenibilidad, ¿sí? Para beneficio de la ecología. Lo que ella plantea es que esos objetivos más bien son una suerte de pretextos para poder, en este caso de la ecología, para poder establecer políticas que afectan a los agricultores o que afectan a todos los sectores rurales en beneficio de algunas cuantas manos solamente, que son las mismas manos que toman las decisiones políticas más importantes. Ahora, basándome en la teoría de Martín Jiménez, yo voy a analizar qué hay con los derechos humanos, es decir, cuál sería la relación entre este tipo de política, donde ya están incluidos los órganos internacionales, con los derechos humanos, incluso con el origen o el establecimiento de los derechos humanos a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, eso por un lado. Luego, la dimensión jurídica. Aquí voy a hablar de teorías acerca de derecho natural, principalmente de Álvaro de Ors, un jurista que dice que el derecho natural se funda en la naturaleza racional del ser humano. Comprenderlo, es decir, comprender esta relación del hombre con el derecho y aplicar ese derecho requiere de una razón expurgada de la esclavitud a las pasiones. Lo que él dice es que el hombre es racional, su naturaleza racional es la que funda el derecho. O al revés, el derecho está fundado sobre esa naturaleza racional, el derecho natural. Luego, ¿cómo puede el hombre averiguar en qué consiste el derecho natural o en qué consisten sus derechos concretos? Pues lo puede hacer precisamente a través de la razón. Ahora, un dato que es que ha sido muy señalado muchas veces, subrayado muchas veces por los filósofos, es que la razón es propensa a la equivocación, pero no es propensa a la equivocación todo el tiempo, o más bien de manera absoluta. Es propensa a la equivocación cuando la razón está constreñida por una voluntad que tiene cierta esclavitud a las pasiones. Aquí, pues más adelante, si sigo desarrollando este tema, voy a hablar, por ejemplo, de los grandes grupos de potencias de la naturaleza humana, tales como el intelecto o la voluntad, y voy a explicar qué relación hay entre las pasiones, por ejemplo, o la entrega de la voluntad a las pasiones, que son un mal, cuando en realidad los ve como si fuera un bien. O sea, qué relación hay entre eso, entre esa voluntad resquebrajada y una visión ofuscada también de la realidad. O sea, ahí es donde entraría el problema o el equívoco de la razón.
Eso es, a grandes rasgos, lo que diría Álvaro de Ors. Otro gran autor en el que me voy a basar es Javier Hervada. Él dice, el derecho natural arraiga en la faz personal del hombre, en el dominio inalienable que tiene sobre sí en virtud de su calidad de persona. Es un error acentuar la exigencia a los demás por encima de la obligación hacia ellos. Bueno, aquí nótese que no estoy poniendo todo esto de Cristina Martín, de Álvaro de Ors, no lo estoy poniendo entrecomillado porque no son citas. Son, es una síntesis de las ideas que ellos exponen acerca de estos puntos concretos. Una síntesis que yo he elaborado, no es una cita, sino una especie de paráfrasis sintética de estos autores. Por eso no puse el entrecomillado. Y porque bueno, lo que trato de hacer aquí es, o sea, cumpliendo fines expositivos, es presentar precisamente muy resumida la idea que ellos exponen y en la que yo me voy a basar para luego poder medir o poder constatar cuáles son las características actuales de toda la cultura de los derechos humanos. Bueno, la cultura y las aplicaciones también. Luego, dimensión discursiva, el último ángulo de estos tres. Discursiva y metadiscursiva. Discursiva porque vamos a hablar del discurso que se erige en función del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, donde presenta una idea ciertamente extraña de justicia por los conceptos centrales que expone: libertad, igualdad y fraternidad. Para la justicia más valdría, más que la fraternidad, valdría, por ejemplo, la solidaridad. La fraternidad es un concepto muy inusitado dentro de este ámbito, o sea, de este ámbito que es el ámbito jurídico. Esos conceptos, analizados por sus efectos en las políticas perversas que engendra, no hablan ni de verdadera libertad, ni de verdadera igualdad, ni de verdadera fraternidad. Bueno, adelanto a decir esto, ¿no? Adelanto a decir que esa idea que tiene de libertad, el primer artículo, de igualdad y de fraternidad, no son ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. ¿Por qué se ve esto? Precisamente por los efectos. En los efectos es donde se puede analizar de manera más exhaustiva la dimensión ya no discursiva, sino metadiscursiva. En otras palabras, ¿qué hay más allá del discurso que dentro del discurso no se deja ver, pero que por la parte operativa, o sea, por toda la industria que surge de ese discurso, sí se puede ver la naturaleza misma de ese discurso? Y por último, este punto que también es importante. La misma artimaña discursiva, o sea, el simple hecho de servirse de artimañas discursivas, es una de las banderas de la masonería, cuyas obras son siempre nefandas, es decir, perversas, y cuyas palabras son siempre mentiras. Bueno, este también es un grupo del que se habla mucho, pero del que poco se sabe. No voy a mencionar mucho al respecto en este momento, pero si continúo con esta investigación, pues ahí yo pues me dedicaría a plasmar más acerca de los detalles de este grupo que ha hecho muchísimo daño a la humanidad, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Pero bueno, esos son datos que iré arrojando más adelante si esto funciona. Finalmente, esta última parte. ¿Qué tipo de investigación es la investigación que estoy tratando de realizar o que estoy proyectando? Bueno, es una investigación analítica, no es una investigación experimental. Por eso los instrumentos de medición que son propios, por ejemplo, de las ciencias sociales, no aplican a este objeto de estudio. Alcance. El alcance es exploratorio. Es exploratorio porque, y por lo que he observado, por las investigaciones documentales que he realizado, me he dado cuenta de que no hay mucha información. Hay algunos autores que de repente discuten acerca de por qué los derechos humanos no están funcionando como deberían, pero a lo más que llegan es a decir, o sea, en general, a lo más que llegan, es a decir que hay muchos problemas todavía, que hay muchos obstáculos, muchos desafíos
por superar para que los derechos humanos se puedan instaurar en plenitud. Pero muy poca información, muy poca bibliografía se encuentra acerca de una postura crítica a los derechos humanos. Es decir, muy pocas veces se critica a los derechos humanos como, como origen de los males que han surgido a partir de, de su publicación en la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, mientras unos autores, la mayoría, encontraría el problema en la corrupción que hay para ejecutar o para aplicar los derechos humanos, la propuesta o el planteamiento o la perspectiva que yo estoy utilizando aquí es la de, y más bien decir que los derechos humanos son la causa, porque aún bien aplicados han sido causa de situaciones muy adversas para la sociedad. Método. Bueno, el método que voy a usar tampoco es un método aplicable a los objetos de naturaleza empírica. Entonces el método sería más bien teórico-inductivo. El objeto que estoy analizando, o más bien el carácter de esta investigación, no requiere que yo haga trabajo de campo, ningún tipo de trabajo de campo. Es decir, no puedo ir a hablar, no sé, por ejemplo, con los políticos, los, los que toman las decisiones más importantes en los parlamentos, por ejemplo, no puedo ir a preguntarles cuáles son sus intenciones o qué opinan de los derechos humanos. No se trata de, no es ese tipo de labor en la que voy a tratar de hacer aquí. Todo es eh, recurrir a los documentos, todo es recurrir a la teoría, todo es recurrir a las hipótesis de otros autores o a los planteamientos de otros autores. Técnicas e instrumentos, bueno, dicho lo anterior, no aplican aquí las técnicas e instrumentos, que más bien son aptas para objetos empíricos, objetos de estudio empíricos. Unidad de análisis tampoco aplica. Podría, no sé, por ejemplo, circunscribir el objeto, que son los derechos humanos, al universo de derechos humanos y decir que eh, para ser más concretos, que dentro de ese grupo de la Declaración, perdón, de Derechos Humanos, voy a hablar concretamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y más específicamente del primer artículo. Pero tampoco se trata de un entorno tan concreto, incluso así, porque aún analizando un artículo estamos hablando de un ente muy abstracto, que si voy a analizar, debo analizarlo a la luz de la razón que han dado diferentes autores y no a la luz de la opinión que algún sector, en la actualidad algún sector de personas pudiera dar acerca de los derechos humanos. Y bueno, con eso termino mi presentación. En cuanto a la cronología, siendo esta una simulación, agregué una cronología que podría decirse supletoria de la cronología final, porque no sé cuánto tiempo me va a llevar esto, no sé cuánto tiempo me va a llevar cada parte. Puedo planearlo, pero aunque lo planee, pues seguiría siendo una simulación. Y también faltarían, desde luego, las conclusiones, la redacción de todo el cuerpo argumentativo de este trabajo y bueno, todo lo demás que implica una investigación. Pero bueno, espero haberme dado a entender a través de esto que he dicho, profesora. Sé que hay muchas cosas, hay muchas lagunas dentro de esta clasificación que estoy haciendo. Sé que se presentan muchos problemas cuando el objeto que he elegido no se puede medir como se medirían otros objetos, como se podría medir la opinión de ciertas personas, como se podría medir eh, algún índice estadístico que se esté dando en determinada conducta, en determinado lugar. Pero bueno, trato de ajustar un poco este objeto de estudio a lo que se nos ha solicitado, es decir, a un instrumento que en realidad no es apto para este objeto de estudio. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y pues reciba saludos cordiales, profesora. Hasta luego.